Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia es la elección, el programa que busca fortalecer el poder ciudadano. Recuerden que este 27 de octubre tenemos la oportunidad de elegir gobernador, alcalde, concejales, diputados. En resumen, tenemos la opción de tomar las riendas del presente y futuro de nuestra región. Por eso queremos hablarles de qué se trata. Hoy un programa muy especial, un tema que es sobre su papel en la democracia, qué es un ciudadano, qué es ejercer la ciudadanía. Y para ese tema tan especial hemos invitado hoy a un hombre que ha recorrido el mundo hablando de democracia y estudiándolo. Hablo de Carlos Builes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, con doctorado en lenguaje, especialista en ciencias políticas, es decir, un hombre que se ha pasado la vida estudiando esto del lenguaje, el significado y la democracia. Pues Carlos, bienvenido a Teleantioquia de la Elección y un tema muy apasionante, el ser ciudadano. Sí, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los televidentes. Carlos, para comenzar, yo encuentro en el diccionario y me dice ser ciudadano dos acepciones, de la ciudad o sus habitantes o relacionado con ellos. Y uno que me parece más integral dice persona, menos integral, que ha nacido o que vive en la ciudad. Si queremos hablar de ciudadano, ¿por dónde nos vamos? Yo pienso que ser ciudadano, ante todo, es como una elección también. Muchas personas nacen en las ciudades, viven en los pueblos, pero nunca son unos ciudadanos. Ser ciudadano implica tomar parte de lo público, interesarse por la vida de los demás, en el sentido de los intereses colectivos. Cuando nosotros pensamos que no solamente hacemos parte de una familia o tenemos unos intereses profesionales, sino que nos importan los otros, nos colocamos en los zapatos de los demás, entendemos sus problemáticas, somos sensibles, entonces empezamos a hablar de un ciudadano. Me parece claro que una cosa es ser habitante y otra ser ciudadano. Usted puede vivir en cualquier municipio de los 125 de Antioquia, pero si nunca se relaciona, si no participa de las decisiones, si no actúa en función de comunidad y de su región, pues no ejerce la ciudadanía, Carlos, ¿así es? Tal cual. Entonces, el primer escenario de la ciudadanía es la familia. A uno comienza en pequeño. Tal cual. Los filósofos de la política hablan de la microfísica del poder. Es decir, todos, de alguna manera, cuando estamos en relación con otros, estamos en relaciones de poder. Y el primer lugar en donde aprendemos las relaciones de poder es la familia. Comprender la familia como un escenario político no es como muy común entre los formadores o educadores cuando hablan de la familia. Pero ese es el lugar formativo y lo voy a explicar de dos formas. Uno, la familia en sentido político es el lugar en donde uno debe aprender el lugar de donde viene y la historia de su país. En muchos países del mundo son los abuelos, los padres, los que cuentan por primera vez la historia de su país a los hijos. Eso no solo se ve en clase, sino que la familia es el primer lugar. Entonces es el primer lugar de la familia. Y segundo, los hijos ven también que sus padres pertenecen a organizaciones, a asociaciones, grupos. Entonces, el discurso contado, la memoria histórica, se ve confrontada que mamá, papá, el hermano, la tía, pertenecen a un partido político, a un movimiento eclesial, a un grupo ecologista, y entonces vemos lo que llamamos la conexión entre el lenguaje y la cosa, el lenguaje y la palabra, el lenguaje y el testimonio. Y así se va conjugando el ideario del ciudadano. Me gusta mucho, Carlos, el hecho de que uno diga se elige todo el tiempo, no solo el 27 de octubre, y el poder se ejerce y se vive desde el comienzo en la familia. Y ahí yo recuerdo unas palabras de Hannah Arendt donde decía que cuando hablamos de ciudadano no hablamos de uno solo, sino de nosotros con el otro, en una relación. Ya nos dijiste, la familia es el primer escenario. Y si uno va agrandando el escenario, ¿hacia dónde va en el tema de ciudadano? El lugar cercano. Fíjense que nosotros, ante todo, para reconocer lo público, vamos en procesos, desde lo más próximo hacia lo más lejano. Entonces el primer lugar es el barrio. El barrio. Y la escuela. Fíjense que son lugares
que tradicionalmente tampoco los situamos como espacios democráticos, como espacios públicos, como espacios políticos. ¿Por qué el barrio? Porque en el barrio existen los problemas, a veces de seguridad, existen las posibilidades de conocer otros vecinos y trabajar juntos, porque en el barrio a veces ocurren situaciones extraordinarias que generan lugares de solidaridad colectiva, porque en el barrio está la parroquia, porque en el barrio hay diferentes grupos y asociaciones. Entonces, es muy importante el espacio del barrio porque debe haber una relación entre lo público y lo cercano. Es decir, ¿cuál es de alguna manera el vacío que hay entre nosotros con la gente? Porque pensamos que lo político y lo público es lejano, pero si lo entendemos, que el primer escenario de intervención de lo público es mi barrio, mi localidad, mi municipio, entonces lo público se convierte en la forma, digamos, más evidente y colectiva para solucionar los grandes problemas y retos que tenemos en la vida cotidiana. Entonces, el barrio es como un segundo escenario que nos va llevando hacia lo público. Y en lo público hemos hablado de la familia, primer espacio, el barrio y la escuela, para ir compartiendo más y tomando decisiones. Claramente no podemos pedirle, decíamos que hace 4 años al gobernador le dijo el 53% de toda la gente que votó, el 47% no es que no le interese, sino que es probable que no haya tenido suficientes espacios de compartir en familia, en escuela y en barrio para seguir trasladando esa opción de ciudadanía hacia un tema electoral que pareciera, como usted ha planteado, para la gente lejano y como distante. Sí. Permítame unas palabras sobre el otro escenario que es la escuela. Entre nosotros se ha considerado que la escuela, el colegio y la universidad son solo lugares hacia la profesionalización. Y la escuela, ante todo, y buena parte del colegio, son lugares de formación y de integración social. Es después los tecnológicos, el SENA, la universidad, la que va a formar los perfiles profesionales. Pero durante los primeros 6 o 7 años, los niños en la escuela lo que deben aprender es cómo socializar, cómo aprender a solucionar los problemas, cómo aprender a tolerar a los demás niños, cómo interrelacionarse con la naturaleza, con los animales, cómo aprender a tomar pequeñas decisiones, cómo trabajar en equipo. Estas son las fortalezas a veces de esos gobiernos que tanto elogiamos o de esos países que tanto elogiamos, como los nórdicos, porque este proceso de la escuela y el colegio es un proceso de integración del niño pequeño a la sociedad a través de su inteligencia y sobre todo de sus emociones, que en la escuela colombiana nos falta mucho enseñar a educarnos en nuestras emociones. Porque aprendemos a convivir en la escuela y en el barrio. Tal cual, porque más que aprender técnicas y conocimientos específicos. Es un lugar privilegiado en donde aprendemos a vivir juntos. Y la escuela es un escenario fantástico como el primer escenario, que no quiere decir sin debate, sin diferencias, sin disenso, sin problemas, para nada. Es ahí en donde está la diferencia de una escuela democrática, que las diferencias las aprende a través del ejercicio de la reconciliación, de la conciliación, del diálogo, del análisis, etc. No a través de simplemente del ejercicio de la autoridad vertical. Vamos a mirar, Carlos, para entender la gente cómo vive la ciudadanía, qué entiende por ciudadano. Hicimos un recorrido por las calles para que la gente nos dijera eso de ciudadano, de qué se trata. Veamos la nota. Pues yo creo que ser ciudadano es ser una persona que tenga unas características sociales, que pueda vivir en sociedad, que pueda manejar las normas. Ser ciudadano también significa tener principios, y esos principios son muy importantes para la sociedad. Un buen ciudadano es el que respeta, el que cumple las normas. Es entender los derechos y deberes que tenemos como participantes de este lugar y respetar pues obviamente a todos nuestros
congéneres. Ser ciudadano es una persona honrada, transparente, que lucha, que es emprendedora y que trabaja en la ciudad para los demás. Para mí ser ciudadano es ser tolerante con las otras personas, ayudarlas, ser responsable, respetuoso, tener sentido de pertenencia. Testimonios, Carlos, que muestran a un ciudadano que habla de derechos y deberes, que pareciera entender claramente que no se trata solo de uno decir exijo, sino que también doy. Sí, muy interesante lo que han dicho nuestros televidentes, porque de alguna manera en Colombia hay una cultura legal que nos coloca en un escenario de ciudadanía y democracia. Fíjense que hemos hablado de los temas esenciales de la ciudadanía. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las prácticas de la vida colombiana, a las prácticas de la vida, del amor, de las prácticas de los negocios, las prácticas de relaciones con los otros, se nos olvida que es ser ciudadano. ¿Cuál será el problema? En la teoría está clarísimo. Sí. Pero cuando hacemos la vida en sociedad, miramos algunas dificultades. Vamos a hablar de qué ser un buen ciudadano después de estos mensajes que ya regresamos aquí en Teleantioquia de la Elección. Regresamos en Teleantioquia de Elección en un tema hoy apasionante, ¿qué es ser ciudadano? Y hemos visto un recorrido que viene desde la familia, desde la escuela, desde el barrio y se va multiplicando en la relación con el otro. Y hablamos aquí de unos testimonios de televidentes que nos hablaban de ser buen ciudadano, derechos y deberes. Carlos, antes de ir a comerciales hablamos, ¿y por qué si es tan claro en teoría, a la hora de nuestras relaciones comerciales, de actuar en sociedad, como que se nos olvida? ¿Dónde está esa distancia entre la teoría y la práctica que estamos descubriendo en una ciudad tan polarizada o en un país tan polarizado? La verdad, pues aunque es una pregunta muy compleja, podremos decir que es porque hay un divorcio entre el ejercicio de la política y la ética. Es decir, que la política, la ley, el Estado, los derechos, los cumplimos, los aceptamos, los valoramos, siempre y cuando estén a nuestro favor, al favor de nuestro grupo político, etc. Pero cuando el Estado, las leyes, nos confrontan y se ejerce de alguna manera una coerción sobre nosotros o nuestro grupo, hay una reticencia. Vemos que la ley entonces es negativa. A mí se me hace que esto es cultural colombiano, y que nosotros tenemos que examinarnos. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las condiciones históricas para que exista un divorcio entre la práctica y la teoría, entre la política y la ética? Carlos, suena bien, pero también si uno es un ciudadano desprevenido y dice, si el ejemplo que me dan los que tienen el poder son instituciones que en promedio en Colombia el 80% están desacreditadas. No hablemos de la crisis de la justicia, de la clase política, del Congreso. Es decir, si el ciudadano siente que por momentos la norma no lo favorece, pero quien la aplica saca ventaja y no actúa en función del colectivo, ¿cómo decirle al ciudadano no desfallezca, insista y entienda que es un tema en función de los otros y que la ética sí hace diferencia? Bueno, ese argumento se escucha mucho en lo público. Pero yo quiero contrarrestar con otro argumento. En la casa, en las relaciones con los amigos, en las relaciones de negocios, de la vida cotidiana de muchos colombianos, de muchos medellinenses, de muchos antioqueños, es igual. No solo en los políticos, no solo en los grandes empresarios. El comportamiento, Carlos. Hay un comportamiento ciudadano que repite aquello mismo que critica. Y muchas veces es acompañado de refranes, de imaginarios y de actitudes que no son necesariamente de lo colectivo, de lo grande, sino que se ven en la vida colectiva, cotidiana.
El comportamiento cotidiano es una pista para saber cómo será el comportamiento en lo político. Déjenme contar algo que es anecdótico, pero que describe un poco de qué se trata esto. Esperando a Carlos para el programa, hoy nos dijo, ya llegué. Bueno, ¿cómo estuvo fácil? El parqueo dijo, ¿de qué? Si yo soy un ciudadano, me viene un transporte público para ejercer bien la ciudadanía de que uno en lo posible debe moverse en sistemas públicos. Carlos, es como por ahí. Si uno no se comporta bien como ciudadano, no espere que en la política lo haga mejor. Eso, si me permites, ese sería para mí el mensaje más importante que quiero dejar hoy. Es que la vida de los ciudadanos, la vida afectiva, el conducir un coche, el estudiar, los pequeños negocios que haga, el ejercicio profesional, deben estar impregnados de una cultura democrática. Y eso se observa en la forma de hablar, en la forma de comportarse, de resolver los problemas cotidianos. Ahí está el poder de una democracia. Ahí está el poder del ejercicio positivo de la democracia. Poder decir, no estoy de acuerdo, tengo este problema, tengo este inconveniente, pero la forma como lo soluciono no es a través de la violencia o a través de la corrupción, sino a través de los mecanismos que permitan que mis intereses no superen tus intereses. Sigamos avanzando, Carlos, en el tema de la cultura democrática electoral. Hemos hablado de una oportunidad extraordinaria el 27 de octubre. Hicimos también un recorrido preguntando a la gente, ¿usted qué siente como ciudadano que debe hacer cuando hay elecciones? Y miremos qué responde. Primero que todo, votar a conciencia, ¿cierto? Que es lo más importante, saber a quién le damos nuestro voto. En elecciones se debe de actuar con la mayor honestidad y sinceridad, siempre y cuando no se deje llevar por otras personas. No debieran de dejarse de comprar por ninguno político, ya que después no pueden estar reclamando de lo que ellos no hagan. Al contrario, debiéramos exigirle más en el momento que ellos tienen que hacer su trabajo. Votar a conciencia, dar ejemplo, cuando hay que reclamar, saber elegir los gobernantes. Informarse de todos los candidatos, de todas sus propuestas y hacer uso del mismo voto, hacer uso de ese derecho que tenemos para elegir a las personas que creemos que debe estar representándonos en la política. Nos han dicho los ciudadanos que una forma de ser buen ciudadano es votando en las elecciones. ¿Será este el único camino? Lo sabremos después de estos mensajes cuando regresemos en Teleantioquia la elección. Regresamos en Teleantioquia de Elección hablando del tema del poder ciudadano, qué es ser ciudadano, la ciudadanía, el buen ciudadano. Nos han dicho los televidentes que sienten que para el 27 de octubre ser buen ciudadano es votar. Recuerden que el 47% no lo hizo hace 4 años por el tema de gobernación. Carlos, ¿el camino del buen ciudadano siempre es votar? ¿Cómo reflexionar sobre esta invitación y oportunidad del 27 de octubre? El camino de todo buen ciudadano siempre es elegir y elegir bien. Y ese camino lo hemos querido hacer para todos los televidentes de forma pedagógica a través de un ejercicio de mostrar el proceso de elección a través del proceso de la vida. De los 0 a los 11, el primer escenario en donde los niños ven lo público, ven la coherencia entre la ética y la política, es la familia, el barrio y la escuela. Entre los 11 y los 17 años, los niños se convierten en adolescentes. Freud decía que a esa edad el inconsciente de un adolescente es inmortal. Quiere decir que está lleno de posibilidades para grandes acontecimientos. Potencial enorme. Lo mejor y lo peor. Para darles un ejemplo, los niños sicarios son capaces de asesinar, porque en la explicación de Freud, ellos no sienten que van a morir y son capaces de darlo todo. Pero también están las historias de los santos,
de los soldados, de los guerrilleros que en esa época pueden darlo. Esa época es muy importante, es la época del colegio. Es una época en donde los jóvenes están rebeldes. Entonces ahí entran otras instituciones a actuar, que es el colegio, que son los movimientos sociales, que son los movimientos religiosos, que es el Estado con su presencia institucional, que es todo el mundo. ¿Cómo vamos a hacer para que este niño y este adolescente, cuando llegue a los 18 años, tenga la capacidad de elegir y elegir bien a través del voto? Esa es una cosa muy... Un reto enorme. Un reto Tienen 18 años ya. El 27 de octubre de todas las edades quieren participar. ¿Uno qué podría recomendarle? Ya no es tiempo de volver a la escuela ni de que la familia responda. Que miren que en estos 4 meses que quedan, Carlos. Muy bien. Entonces, el primero es que vamos a elegir a otro ciudadano. O sea que todos los ciudadanos, si quisieran, podrían prepararse para ser también elegidos. Okay. Y eso es una primera condición. Todos los ciudadanos, el soldado, el presidente, los ministros, los alcaldes, son ciudadanos como nosotros. Esa es una primera característica. La segunda, ¿qué clave es para poder hacer una buena elección? Existen las dos, la inteligencia y las emociones. La inteligencia, a través de la inteligencia nosotros podemos ver los programas, podemos ver las ideologías, las creencias de los candidatos, podemos analizar sus formas de políticas públicas, cómo va a transformar con esas ideologías los problemas esenciales de una sociedad. Y ese es un ejercicio que se hace dinámico a través, observando los debates, leyendo el periódico, analizando los programas, haciendo grupos de conversación en casa con los amigos, a través también de todo lo que nos ofrecen los medios de comunicación o los partidos políticos. Okay. ¿Y las emociones? Pero el otro es infaltable, que es la intuición. Es cuando uno ve al político y uno reconoce quién es. Siga su emoción, su simpatía, su malicia. No le entregue el voto a cualquiera, así esté muy pintado, tenga muy buen verbo, haya mucha publicidad. Sienta eso. Y creo que eso no falla. Los analistas dicen que mucha parte del electorado define su voto en el último momento por cosas que incluso son irracionales. Generar confianza. Sí. El que le genere confianza, Tal por ahí es la cual. ruta. Y piense precisamente en el político que usted quisiera que lo representara. Y ahí hace su elección en su privacidad. Eso sí, no se deje influenciar por nadie, no se deje comprar por nadie. Uno no se deje comprar por nadie porque uno tiene una dignidad, uno tiene algo que lo diferencia. Y en ese lugar tú eres el que tienes el poder. A ejercer la dignidad de ciudadano, a pensar en lo que nos ha dicho Carlos hoy, la inteligencia y la emoción. Por supuesto, a estudiar qué plantean, cuál es su recorrido, su conocimiento, pero que sea una persona confiable, donde usted sienta que le puede entregar su decisión con toda tranquilidad. Pues bueno, esta noche un programa extraordinario del papel del ciudadano, porque en Teleantioquia de Elección queremos que usted cada vez entienda y se comprometa más con eso, no solo de habitar, sino de transformar su región con su participación. Para todos, feliz noche y nos esperamos en una nueva emisión.